Durante años, una madre de familia común de Phoenix, Arizona, ejecutó un fraude de más de $600 millones. Su nombre, Robin Ramírez, la mente maestra de la mayor red de cupones falsos en la historia, que destruyó a más de 40 empresas, mientras ella y sus cómplices creaban un imperio clandestino en Internet, convirtiendo simples cupones en oro. Ramírez disfrutaba de una vida de lujos inimaginables, autos alta gama, armas, joyas, propiedades y hasta una lancha rápida de lujo, todo financiado con el dinero del fraude. Y cuando finalmente la atraparon, la condena fue casi un chiste. Pero la historia genera preguntas que nadie puede ignorar. ¿Cómo logró que millones de cupones falsos pasaran desapercibidos durante años? ¿Cómo distribuía los cupones en todo el país sin que las autoridades lo detectaran? Y lo más inquietante, ¿cómo pudo una mujer que parecía cualquiera engañar a gigantes de la industria y luego salir casi indemne? Esta es la historia de cómo un simple cupón de supermercado se convirtió en una máquina de imprimir dinero y de cómo una mujer que parecía cualquiera logró engañar a gigantes de la industria durante años y salirse con la suya. Robin Ramírez era una madre de familia con una vida aparentemente común en Phoenix, Arizona. A simple vista, era una vecina más del barrio, una rutina tranquila, compras en el supermercado, una vida que no llamaba la atención de nadie. Nada en su día a día hacía sospechar que detrás de esa apariencia normal se escondía algo muy distinto. De hecho, quienes la veían junto a sus amigas Marilyn Johnson y Amico Fountain difícilmente habrían pensado en algo ilegal. Más bien parecían lo que muchos describieron después como un pequeño grupo de mujeres aficionadas a coleccionar cupones de descuento, personas comunes tratando de ahorrar dinero en las compras. Y en realidad, todo empezó exactamente así. Como millones de consumidores en Estados Unidos, Ramírez empezó a interesarse por los cupones como una forma de ahorrar dinero en el supermercado, recortarlos, organizarlos, buscar ofertas. Todo formaba parte de una práctica común entre familias que intentaban estirar el presupuesto mensual. Lo que nadie imaginaba era que ese pequeño hábito doméstico, aparentemente inofensivo, terminaría convirtiéndose en la puerta de entrada a una operación fraudulenta de proporciones gigantescas, una estafa que con el tiempo movería millones de dólares en cupones falsificados y pondría en alerta a algunas de las empresas más grandes del país. Todo cambió cuando Robin Ramírez entendió algo que la mayoría de los consumidores nunca se detiene a pensar. Un cupón de fabricante, en realidad, funciona casi como dinero en efectivo. Cuando una persona lo entrega en la caja del supermercado, el descuento se aplica de inmediato, pero el dinero no lo pierde la tienda. Después, el supermercado envía ese cupón al fabricante del producto y el fabricante reembolsa exactamente el valor del descuento. En otras palabras, para el sistema comercial, un cupón válido equivale prácticamente a efectivo. Y fue ahí cuando a Ramírez se le encendió una idea. La lógica era simple, peligrosamente simple. En ese momento, lo que había comenzado como una forma de ahorrar dinero en las compras, empezó a transformarse en algo completamente distinto. Porque si esos cupones podían pasar como auténticos, entonces no serían solo descuentos, serían en la práctica una forma de imprimir dinero. La operación que Robin Ramírez terminó construyendo no fue algo improvisado ni una simple estafa ocasional. Con el tiempo, aquello empezó a tomar forma hasta transformarse en un sistema sorprendentemente organizado, casi como una pequeña empresa clandestina que funcionaba con su propia lógica, sus propios procesos y un flujo constante de producto. Todo comenzaba con algo completamente legítimo: cupones reales. Ramírez conseguía cupones auténticos de fabricantes a través de promociones, revistas, campañas de marketing y paquetes promocionales que circulaban legalmente entre consumidores. En algunos casos incluso escribía directamente a las empresas para recibir cupones de compensación. Esos cupones originales eran la pieza clave del proceso porque servían como modelo. A partir de ahí comenzaba el siguiente paso:
dinero. Esos cupones auténticos eran enviados a imprentas profesionales en el extranjero, donde se utilizaban como plantilla para producir grandes cantidades de copias, y no se trataba de simples fotocopias caseras hechas con una impresora doméstica. Las reproducciones se realizaban con equipos de impresión comercial, capaces de replicar cada detalle con una precisión impresionante, los colores exactos, la tipografía, el formato del cupón y sobre todo los códigos de barras. El resultado era inquietante. Las falsificaciones eran prácticamente idénticas a los cupones reales. Tenían los mismos colores, las mismas tipografías, códigos de barras funcionales y fechas de vencimiento que parecían completamente plausibles. A simple vista, incluso para empleados del supermercado, no había prácticamente ninguna razón para sospechar que algo estaba mal. Una vez impresos, enormes cantidades de esos cupones regresaban a Estados Unidos y entonces comenzaba la verdadera distribución. Ramírez los ofrecía a través de Internet, vendiéndolos por aproximadamente la mitad de su valor nominal. Para quien los compraba, la oferta resultaba casi imposible de rechazar: pagar una fracción del precio de un cupón y luego utilizarlo en el supermercado para obtener el descuento completo. En apariencia era un negocio perfecto. Para los compradores significaba ahorrar grandes cantidades de dinero cada vez que iban al supermercado, pero para Ramírez significaba algo mucho más grande, porque mientras más cupones circulaban, más dinero generaba la operación. Así, casi sin levantar sospechas, el sistema comenzó a crecer. Un flujo constante de cupones entraba y salía de sus manos. Primero los cupones reales, que utilizaba como modelo, luego las copias producidas en masa y finalmente los paquetes que eran enviados a compradores en todo el país. El ciclo se repetía una y otra vez. A medida que el sistema de producción de cupones falsificados comenzaba a funcionar, Robin Ramírez entendió que el verdadero desafío no era solo fabricarlos, sino lograr que circularan por todo el país sin levantar sospechas. Para eso, necesitaba algo más que compradores ocasionales. Necesitaba una red. Fue entonces cuando trasladó la operación a Internet y creó el que terminaría siendo el centro de distribución de todo el esquema: SavvyShopperSite.com. A simple vista, la página parecía completamente legítima. Estaba presentada como una extensión de la revista local Savvy Shopper, lo que ayudaba a que todo pareciera parte de una comunidad normal de personas obsesionadas con ahorrar dinero en el supermercado. Pero detrás de esa fachada había un sistema cuidadosamente organizado. Ramírez no trabajaba sola. A su lado estaban dos mujeres de su círculo cercano, Marilyn Johnson y Amiko Fountain. Las tres llevaban vidas aparentemente normales, madres de familia, sin antecedentes criminales que difícilmente llamarían la atención de nadie. Sin embargo, dentro del esquema, cada una tenía un papel. Ramírez dirigía toda la operación, administraba el sitio web, coordinaba la producción de los cupones y manejaba la red de clientes. Johnson ayudaba con la logística del negocio y el manejo del dinero, mientras Fountain participaba en el procesamiento de pedidos, empaquetando los cupones y enviándolos por correo a compradores en distintos puntos del país. Poco a poco, lo que habían creado empezaba a funcionar como una pequeña empresa clandestina. El sitio no operaba como una tienda abierta al público. Para comprar, los usuarios debían seguir ciertas reglas que hacían que todo pareciera más exclusivo y menos visible. En muchos casos se pedía que un cliente existente recomendara a un nuevo comprador antes de permitirle acceso, creando una sensación de comunidad cerrada donde solo algunos podían participar. Esa estrategia tenía un efecto psicológico muy claro. Mientras más privado parecía el sistema, más confianza generaba entre quienes entraban. Dentro de la página se ofrecían paquetes de cupones que parecían oportunidades increíbles. Por ejemplo, una persona podía pagar alrededor de $20 y recibir cupones que en teoría tenían un valor cercano a los $200 en productos. Para cualquiera que intentara reducir el gasto del supermercado, la oferta resultaba casi imposible de ignorar.
Pero Ramírez había pensado también en cómo proteger el dinero del negocio. Los pagos no se hacían mediante métodos tradicionales, fácilmente rastreables. Con frecuencia, se pedía a los compradores que utilizaran tarjetas prepagadas. Además, el propio sitio incluía advertencias curiosas, donde se pedía a los usuarios no compartir la información con desconocidos y mantener el sistema dentro de la comunidad. Para muchos clientes, aquello no parecía sospechoso, al contrario, reforzaba la sensación de que estaban accediendo a un club privado de personas que sabían cómo obtener descuentos especiales. Con el tiempo, el esquema comenzó a crecer casi por sí solo. Al principio, eran apenas algunos compradores que querían ahorrar más de lo que los cupones normales permitían, pero cuando empezaron a probarlos en los supermercados y descubrieron que funcionaban perfectamente, la noticia comenzó a correr de boca en boca. El mecanismo era sencillo. Alguien compraba un paquete de cupones en el sitio, iba al supermercado, los entregaba en la caja y el sistema los aceptaba sin problema. El descuento se aplicaba como si el cupón hubiera sido emitido por el fabricante y la persona salía de la tienda con productos que había pagado por una fracción de su valor real. Para los compradores parecía casi mágico. Pagaban unos pocos dólares por los cupones y terminaban ahorrando cientos en sus compras. Esa experiencia era lo que hacía que regresaran y que invitaran a otros. Y mientras la red crecía, también lo hacía la cantidad de cupones falsificados circulando por el país. En poco tiempo, el fraude dejó de ser un asunto local. Lo que había comenzado en Phoenix se transformó en un esquema nacional. Los cupones falsos de Savvy Shopper Site empezaron a aparecer en supermercados de todos los estados, desde California hasta Nueva York. Productos de marcas conocidas como Pampers, Tide, alimentos procesados y artículos de limpieza eran canjeados usando cupones que en realidad nunca habían sido emitidos oficialmente. Para los fabricantes, la sorpresa fue inmediata. Decenas de compañías comenzaron a detectar inconsistencias, cupones que nadie dentro de la empresa reconocía, códigos que no coincidían con los registros oficiales, descuentos que se aplicaban en cantidades que superaban cualquier expectativa razonable. El golpe era gigantesco. Más de 40 fabricantes resultaron defraudados durante los 4 años de operación del grupo. Según estimaciones de los investigadores, las pérdidas totales para estas empresas oscilaban entre 400 y 600 millones de dólares, una cifra calculada tras auditorías que involucraron a gigantes como Procter y Gamble y Hershey. Mientras tanto, la vida de Ramírez se transformó en un desfile de lujos y excesos. Compraba ropa de diseñador, joyas costosas, electrónicos y gadgets que muchas personas solo sueñan tener. Reservaba hoteles y viajes de lujo y disfrutaba de cenas y entretenimiento exclusivos. Cada gasto era una celebración silenciosa de su ingenio y de la maquinaria de fraude que había creado. Una vida que contrastaba fuertemente con la de una vecina común que nadie hubiera sospechado que estaba detrás de millones de dólares en cupones falsos. Durante años, el sistema había funcionado casi sin fricción. Los cupones se producían, se vendían en Internet y terminaban circulando por supermercados de todo el país. Pero mientras el esquema crecía, también comenzaban a acumularse señales extrañas dentro de la industria de los cupones. Fabricantes y centros de procesamiento empezaron a detectar algo que no tenía sentido. Cupones con valores altos estaban apareciendo en cantidades enormes y muchos de ellos no existían en los registros oficiales de las compañías. Al principio parecían errores aislados, pero pronto el patrón se volvió imposible de ignorar. Algunas promociones aparecían canjeadas miles de veces más de lo que se había distribuido originalmente. Eso fue lo que encendió las alarmas. Las empresas comenzaron a analizar los códigos de barras y los números de serie de los cupones que estaban recibiendo desde supermercados de todo el país. Fue entonces cuando apareció el primer indicio claro de fraude. Exactamente el mismo cupón estaba siendo utilizado al mismo tiempo en tiendas ubicadas en estados completamente distintos.
era algo imposible. Un mismo cupón físico no podía estar en dos lugares a la vez. La única explicación era que alguien los estaba reproduciendo. A partir de ese momento comenzó una investigación que poco a poco fue siguiendo el rastro de los cupones falsificados a través de los sistemas de procesamiento y reembolso que utilizan los fabricantes. Cada cupón que llegaba dejaba pequeñas pistas, códigos, patrones de impresión, valores repetidos, pero el verdadero golpe para la red ocurrió cuando las autoridades finalmente lograron acceder a los equipos informáticos vinculados con la operación. Dentro de esos dispositivos encontraron algo que Robin Ramírez jamás había eliminado: los registros completos del negocio. Había listas de pedidos, historiales de clientes, pagos realizados, direcciones de envío y miles de transacciones relacionadas con Savvy Shopper Site. Era, en esencia, el mapa completo de la operación. Al analizar esa base de datos, los investigadores pudieron empezar a conectar los puntos. En julio de 2012, las autoridades finalmente decidieron actuar tras seguir durante meses el rastro de los cupones falsificados y reconstruir la red detrás de Savvy Shopper Site. La policía de Phoenix, Arizona, lanzó una operación directa para desmantelar el esquema. Aquella mañana, un equipo SWAT rodeó la vivienda de Robin Ramírez. Los agentes irrumpieron en la casa y ejecutaron el arresto, mientras operativos simultáneos se realizaban contra sus cómplices, Marilyn Johnson y Amico Fountain. Dentro de la vivienda, encontraron lo que, en la práctica, era un centro de distribución del fraude. Había computadoras con los registros completos de clientes y pedidos, miles de sobres preparados para enviar por correo y cajas llenas de cupones organizados por paquetes. El hallazgo más impactante fue la cantidad de cupones falsificados: cerca de $40 millones en cupones listos para ser utilizados en supermercados. Según los investigadores, nunca antes se había encontrado un volumen tan grande en un solo lugar. Además, los agentes incautaron aproximadamente $2 millones en activos vinculados con la operación, grandes sumas de efectivo, más de 20 armas de fuego, varios vehículos de lujo y hasta una lancha rápida. Lo que desde fuera parecía una casa normal era, en realidad, el corazón logístico de una operación que durante años había inundado Estados Unidos con cupones falsos. En cuestión de horas, el sistema que Robin Ramírez había construido quedó completamente expuesto. El proceso judicial avanzó durante los meses siguientes, mientras las autoridades analizaban la enorme cantidad de evidencia incautada en la redada. Finalmente, en 2013, llegó el momento del desenlace. Robin Ramírez decidió declararse culpable de varios cargos, entre ellos falsificación, fraude y dirigir una empresa criminal, una estrategia que buscaba reducir la severidad de la condena. El tribunal emitió entonces una sentencia que sorprendió a muchos. La jueza impuso a Ramírez 2 años de prisión, seguidos de 7 años de libertad condicional. Además, se le ordenó pagar alrededor de $1,3 millones en restitución a las empresas afectadas, comenzando por gigantes del sector como Procter y Gamble. La decisión generó críticas inmediatas. Algunos expertos legales y representantes de la industria consideraron que la pena era sorprendentemente baja si se comparaba con la magnitud del fraude. Para muchos, una operación que había inundado el país con millones de cupones falsos merecía un castigo mucho más severo. Otro detalle llamó la atención del caso. De las 3 mujeres involucradas, Robin Ramírez fue la única que terminó cumpliendo tiempo en prisión. Sus colaboradoras recibieron sentencias menores después de aceptar acuerdos judiciales con la fiscalía. Así, terminó una operación que durante años había logrado engañar a supermercados, fabricantes y consumidores en todo Estados Unidos. Todo construido a partir de algo que para la mayoría de las personas no parecía más que un simple pedazo de papel, un cupón
cupón de descuento. Si quieres seguir conociendo casos impactantes de estafas, engaños y vidas falsas, te recomiendo ver mi video anterior, la operación que logró manipular el famoso juego promocional de McDonald's y terminó robando $24 millones en premios. Esa historia también está llena de engaños, giros inesperados y uno de los fraudes más sorprendentes que ha enfrentado una gran compañía.